Señor, te doy gracias porque podemos tener tu palabra, Señor, y por medio de ella nos hablas, nos guías, nos muestras el camino, Señor Dios, que debemos seguir. Pongo en tus manos este tiempo, cada palabra que yo diga, cada corazón que escucha, y te pido en el nombre de Jesús, Señor Dios, que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de discernir tu palabra y lo que tú quieres para este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el domingo pasado fue bastante impactante el mensaje, en el sentido que cuando nos hablaban del Cordero de Dios, nos presentaban esa figura como la figura pascual y también desde el punto de vista sacramental. Pero la intención fue clara, era como que pudiéramos entender la dimensión de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Personalmente, cuando estaba en el mensaje, pensaba que lo tenía claro, pero tal vez nunca me había puesto a pensar en todo lo que se había sacrificado, sino más bien todo lo que yo había recibido. Entonces, para mí era súper claro todo el beneficio que yo había recibido, que por medio del sacrificio del Cordero de Dios, yo había sido salvo, y esa salvación me había permitido pasar de muerte a vida, estar sentado a la diestra del Padre, como lo dice la palabra de Dios, en espíritu, ser coherederos y toda una cantidad de beneficios, pero no me había puesto a pensar en el otro lado de todo el sacrificio que implicó esto. Eso lo explicaron en el sermón pasado y para mí fue de gran bendición. Por eso agradezco tanto al Señor por su palabra, porque muchas veces yo lo leí, pero en ese momento no lo capturé. Y fue hasta ese momento, después de tanto tiempo, capturé algo tan importante. Y cuando uno comprende eso, ahora tiene esa otra parte de la película, como que valora más lo que hemos recibido, porque detrás de eso hubo un gran sacrificio. Detrás de eso hubo un gran sacrificio. Así que gracias al Señor por su palabra y a los instrumentos y a las personas que ponen a hablar de eso. Bueno, nosotros continuamos con el Evangelio de Juan en el verso 35 y vamos a seguir leyendo hasta el 51. En mi Biblia, como lo dije alguna vez, la versión que más me gusta, la de la letra grande, tiene un título que no dice Los primeros discípulos. Y voy a empezar con el verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. A todas estas me gusta, no me había puesto a pensar, pero hay una canción que se llama Agnus Dei y no sabía que esa era la traducción de Cordero de Dios hasta que después me puse a leer la letra y dice Agnus Dei y yo decía, ¿pero qué es Agnus Dei? Claro, como no sé griego, es el Cordero de Dios, así que si ustedes llegan a escuchar Agnus Dei, es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Perdón, voy a hacer algo acá. Hay algunas palabras que quiero que nos queden ahí en la lectura para que esa acción de oír, le oyeron hablar, es solamente eso. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Esa también, por favor, resáltenla en sus mentes o en sus Biblias. Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde convives? ¿Cuál es tu posada? ¿No es cierto? Y les dijo, esta también por favor subrayenla: venid y ven. Venid y ven. Fueron y vieron donde moraban y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, ojo con esto, Simón Pedro. Aquí hay 2 nombres, que es la misma persona, pero el autor de este evangelio lo llama por sus 2 nombres,
Simón Pedro. Pero aquí hay algo súper interesante. Antes de conocer a Jesús, este hombre se llamaba solo Simón. Y después de conocer a Jesús se llamó Pedro. Entonces el evangelista por alguna razón coloca al hermano de Simón Pedro. Pone sus dos nombres juntos. Es como decir Abraham, Abraham, ¿sí? O Sarai, Sará. No, pues, bueno. Era uno de los dos que habían nuevamente oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano. Y aquí, por favor, también súper importante esto de hermano. Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón. Ay, ahora sí le va a colocar el nombre. Hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Bueno, aquí hay un tema. Cefas es arameo, que significa piedra. En griego, Petros es piedra, y que ese habitualmente se volvía Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Cefas en arameo. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Por favor, otra palabra importante: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. Parecido a lo que había dicho Jesús a los dos primeros, ¿no? Venid y ven, pero ahora dijo: ven y ved. Muy parecido. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, nuevamente Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya habíamos, en el estudio, habíamos hablado de un hombre que también había visto lo mismo, ¿no? Que se había acostado sobre una piedra y le pasó lo mismo que dice acá, ¿no? Que vio los cielos abiertos y él vio una escalera que subían y bajaban ángeles. Bueno, acá el Señor le dice: veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden. Lo mismo. Bueno, entonces hay muchas cosas interesantes acá. No tan complejas como en el anterior, porque en el anterior fue bastante complejo. Todo lo que pasó era una revelación mayor. Pero aquí el Señor, digamos que va a una siguiente etapa. Ahora el Señor va a empezar a ejercer su ministerio. Y piensen ustedes que estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el que todo lo puede. Y él perfectamente hubiera podido ejercer su ministerio sin necesidad de acudir a nadie. Y esas son una de las cosas que me agradan, que me fascinan del Señor. Es que Él nos incluyó en su propósito. Pudiendo haber hecho Él todo el trabajo para el cual había sido encomendado por medio del Padre, que era la redención de la humanidad, y teniendo todo el poder para hacerlo, porque era Dios, lo dijo Juan en los primeros versículos, Jesús es Dios. Él dijo, yo voy a incluir a unos y a otros. Entonces nos incluyó en su propósito.
una de las primeras cosas que me llama la atención es porque Juan el Bautista, si ya traía todo ese trabajo que venía haciendo, no se volvió discípulo. Y el hombre era como el heraldo, el que iba adelante del rey, clamando, diciendo: detrás mío viene el rey. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque él compartió, dijo: voy a hacer mi trabajo, pero lo voy a hacer con la humanidad. Y para eso voy a escoger a unos. Y también aquí hay algo muy importante, y es que si bien el evangelio está abierto, ¿no es cierto? Es inclusivo, es para muchas personas. Los discípulos, la labor de ser discípulos es algo exclusivo. Hay un llamamiento. Vamos a aprovechar que aquí el Señor nos muestra algunos casos particulares, como fue el de Andrés y de Pedro, que son en los que quiero hacer un poco de énfasis, para mostrar no qué pasó en ese momento. Y no me quiero detener mucho como en los detalles de lo que pasó en ese momento, sino que el Señor nos quiere mostrar por medio de ese llamamiento para que nosotros podamos entenderlo al día de hoy. Una de las cosas que me gustó mucho y que yo lo he visto, digamos porque vengo de una cultura de no mucho tiempo en el cristianismo, pero he visto algunas cosas, fue la actitud de Juan el Bautista. Imagínense, Juan el Bautista, antes de que llegara el Señor Jesús, podría ser reconocido como un líder por su predicación, por su mensaje, por la cantidad de seguidores. La palabra dice que lo seguía mucha gente. Pero cuando llegó el Señor, este hombre se inclinó, dijo: no soy digno ni siquiera de desatar las trenzas de su calzado, porque el que viene detrás mío, ese sí es el Señor. Y si ustedes se dan cuenta, en los primeros versos que leímos, dos de sus discípulos, dos de sus seguidores, dos a los que había evangelizado, les había predicado, les había discipulado, Juan el Bautista le dijo: mire, ese es el Cordero de Dios. Y los discípulos le dijeron: bueno, Juan, hasta aquí, yo me voy, pero yo me voy a seguir al Señor. Yo he visto desafortunadamente que muchos líderes empiezan a generar cierto celo por sus seguidores y empiezan a construir un ego en donde no le dan la importancia a la verdadera persona que es el Señor Jesús. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que siempre estar cuidando, porque en algún momento cualquiera de los que están acá puede tener un llamamiento especial a cumplir una misión especial como la de Juan el Bautista, que no fue un discípulo, pero fue una persona que fue encomendada a un liderazgo especial. Y debemos tener ese cuidado de que siempre, nunca decir que la persona importante, o nunca empezar a construir un ego de que soy yo, sino que esto que está pasando, yo no soy nadie, en realidad es Jesús. Porque con toda humildad le dijo: mire, estos discípulos que son los mejores, mis líderes de alabanza, los mejores que tengo acá, no, lléveselos, váyanse. Se quedó callado. Es más, él los anunció, dijo: mire, ven, se quedó mirando y dijo: él es el Cordero de Dios. Y los discípulos inmediatamente se fueron con él. Eso, digamos que es una de las primeras cosas que yo siento que es importante, y que esa actitud también, ese ejemplo que Juan el Bautista les dio un ejemplo a sus propios discípulos, diciendo: ustedes van a tener un protagonismo especial porque han sido preparados, porque hemos estado buscando este momento, hemos estado buscando al Mesías, ahora lo han encontrado, y cuando llegue su momento, por favor, no vayan a generar ese tipo de pensar que estas personas le pertenecen, sino realmente que estas personas a quien tienen que seguir es al Señor Jesús. Entonces fue un primer ejemplo bastante determinante en la vida de esos discípulos, esa actitud. Puede ser que no lo diga acá en la Escritura, pero está clarísimo. El ejemplo de Juan el Bautista, simplemente él nos dijo: oiga, pero ¿cómo así? Si ya tenemos armado acá todo, tenemos armado una organización, un esquema, ¿cómo que ustedes se van a ir? No, él se quedó callado. Bueno, luego de eso, en esa época las personas tenían como un hambre de conocer, de conocer algo más, de conocer al Mesías. Y entonces se acostumbraba que las personas empezaban a seguir al maestro.
y lo seguían y se iban detrás de él. Y eso es lo que estaban haciendo estas dos personas, y el Señor se voltea y les hace la pregunta que yo creo que el Señor quiere que nos hagamos esta pregunta hoy día. Muchas veces hacemos las cosas, pero nos preguntamos por qué lo hacemos, y el Señor se voltea y le dice: ¿qué buscáis? Y yo creo que esta pregunta la debemos hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Qué buscamos de Dios? Ahora, yo hice ese ejercicio personalmente y me di cuenta que la respuesta fue cambiando a medida que el tiempo y mi madurez en el Señor iba pasando. Al principio simplemente buscaba saciar una curiosidad. Yo voy a hablar de mí y espero que ustedes hagan ese ejercicio también. Al principio solamente quería saciar una curiosidad. Quería saber qué era eso de Dios, y me interesaban las cosas espirituales, y había escuchado también, por otro lado, había escuchado muchas cosas que pasaban en el mundo espiritual, y yo decía: wow, a mí el mundo espiritual me fascina, como que me llama la atención, y estuve relacionado con algunas cosas y leía sobre eso, pero yo decía: no, yo quiero conocer. Y entonces pura curiosidad. Después de eso busqué prosperidad. Yo quería: no, Señor, yo quiero que me prosperes, que me des éxito laboral, que me des salud y que me des dinero. Eso, tal cual les estoy diciendo lo que yo buscaba. Después de eso, entonces, yo le dije: no, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero más poder del Espíritu Santo en mi vida, pero quiero eso. Y ahora, en estos últimos tiempos, yo quiero servir. Ya como que lo que el Señor, yo si bien siempre quiero que el Señor me haga algo, pero ahora quiero que el Señor me dé esa actitud de servicio, porque no quiero ser esa vasija que se llena pero que no sirve para dar a otros. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo vivía en la ciudad de Israel y asistíamos a una iglesia en donde se predicaba el evangelio en hebreo. Nosotros no sabíamos hebreo, así que nos costaba mucho trabajo ir a la iglesia. Y yo fui y hablé con el pastor y le dije: bueno, pastor, no vamos a volver a ir porque mire, 45 minutos para llegar acá. Me expongo a que las autoridades se den cuenta que me estoy congregando. Vengo acá a un servicio en hebreo de 25 minutos donde no entiendo nada. Y después me devuelvo con el miedo de que me pase lo mismo. Y el pastor me dijo: ¿usted conoce Israel? Y yo le dije: sí. Mire, hay dos lagos. Y me dijo: sí, ¿cuáles? El Kineret, que es el Galilea, y el Yamamela, que es el mar salado, el mar muerto. Y me dijo: mire, ¿usted ha ido al mar de Galilea? Y yo le dije: sí. ¿Cómo es ese mar? No, súper bonito, es bastante verde, hay peces, se practica la pesca, es bien hermoso. ¿Y cómo es el mar muerto? Bueno, pues es un mar atractivo, hay muchas empresas que sacan la sal para hacer productos de belleza y todo eso, pero no hay vida, no hay nada vivo. Me dijo: ya, ¿y cuál cree que es la diferencia? Yo le dije: no sé, porque allá fue Sodoma y está lleno de sal y la cosa. Ahí le di la explicación y me dijo: no, la explicación que le quiero dar hoy es que el mar de Galilea recibe aguas y entrega el agua, ¿sí? Simplemente es como un paso. El mar muerto solamente recibe, no entrega agua, solamente llega agua al mar muerto y se queda ahí. Entonces me dijo: ¿usted qué quiere ser? ¿El mar de Galilea o el mar muerto? ¿Usted quiere venir aquí a recibir o a dar? Y yo le dije: a dar. Y me dijo: bueno, la próxima vez viene y me pasa las diapositivas de las canciones. Y así me quedé. Entonces esta pregunta que hizo el Señor Jesús cuando se voltea a sus discípulos y dijo: ¿qué quieren? Es la pregunta que yo les quería plantear. Y este es casi todo el mensaje. ¿Qué es lo que ustedes quieren del Señor Jesús? Pero hay algo muy importante y que esto puede chocar un poco con lo que cada uno esté viviendo en su momento de madurez y en la relación con el Señor, porque algunos tal vez están en medio de una situación de salud y estamos solo esperando que nos sane, o estamos en medio de una situación económica y estamos solamente que el Señor nos prospere económicamente, pero estamos pensando en el hermano al lado que también puede estar pasando por una situación igual o peor, o estamos pensando en que: Señor, mira, permíteme ser un instrumento para ayudar a otros. Y esta es la respuesta para entender por qué el Señor Jesús convocó a los discípulos, porque Él quería enseñar, empoderar a unos, y estos a su vez empezar a ser como un multinivel. Estos a su vez empezar a ayudar a otros, y estos a otros, y estos a otros, y estos a otros, para que por medio de los hombres se pudiera propagar el amor de Dios por medio de la relación
entre las personas. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos seres sociales. No podemos estar esperando solamente que el Señor nos dé, nos satisfaga nuestras propias necesidades, nos llene, sin pensar que el de al lado está pasando por una situación tal vez peor que nosotros. Increíble. A mí eso, el solo ejercicio práctico de sentarse en su intimidad con Dios y saber por qué siguen a Dios, y ustedes se van a dar cuenta que es posible que les pase lo que me pasaba a mí, que hay algo de egoísmo, en donde solo quiero que satisfaga mis necesidades, mis deseos, mis propósitos personales o el de mi familia, los que estamos aquí, mi papá, mi mamá, mis hermanas y mis hijos. Y es posible que les pase eso. Si no les pasa eso, es posible que ustedes están en un nivel distinto, pero yo creo que esta pregunta, que nos hagamos esta pregunta, nos va a servir mucho. Ahora, el Señor les dijo, ellos no fueron capaces de responder la pregunta, no respondieron nada. Le dijeron, ¿ustedes qué buscan? Y ellos se dieron cuenta que no sabían la respuesta, que no se habían sentado un momento a hacer ese análisis. Entonces, como dijeron, oye, pero ¿cómo va a responder eso si ni siquiera lo conozco? Entonces el Señor dijo, venid y ved. Y ellos lo único que dijeron, ellos antes de eso fue, ¿dónde mora, Señor? Bueno, entonces el Señor, yo creo que también sabía, el Señor Jesús también sabe que hoy cuando implantemos esta pregunta acá en la iglesia, decir, ¿ustedes qué buscan de Jesús? ¿Qué es lo que están buscando? Si ya en la exposición anterior entendieron todo, bueno, fue una cosa así, abuelo de pájaro, pero bastante completa de lo que representó el sacrificio del Cordero de Dios. Ahora el Señor dice, les va a costar un poco, pero para que ustedes vayan entendiendo y se vayan orientando, venid y ved. Y entonces los discípulos sí fueron muy sabios y dijeron, ¿dónde moras? Ellos querían tener relación, querían tener intimidad. La casa, yo cuando invito a alguien a mi casa, la casa, yo siempre le digo a mi esposa, la casa y mi alcoba es un lugar íntimo, no a cualquiera dejo entrar en mi casa. Entonces el Señor, de alguna manera, los apóstoles le están diciendo al Señor, Señor, queremos tener intimidad contigo, tenemos que estar morando contigo. Y ahí el Señor sin ningún problema les dijo, vengan y vean, vengan y vean. Ojo, yo les dije, subrayen, oigan, ellos ya habían oído. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra. Ya habían oído, pero la fe no es suficiente. El Señor se abrió y les dijo, vengan, compruébenlo ustedes mismos. Y ellos vengan y vean. Es increíble, el Señor sabe nuestras debilidades. Muchas personas pueden decir, mire, ¿sabe qué? Yo con solo oír soy capaz de creer. Eso es fe, pero la fe no es suficiente. El Señor les dice, bueno, la fe no es suficiente, vengan y vean. Entonces ahora ya oyeron, ahora vean. Eso para mí fue una revelación increíble, increíble. De verdad, yo cuando el Señor les dice, mire, soy un libro abierto, al final les dice, ¿sabe qué? Ustedes van a ver el cielo abierto, van a ver lo que vio Jacob, van a ver ángeles subiendo y bajando. Vengan y vean. Entonces, al día siguiente, un hombre, Andrés, muy proactivo, dice que fue el primero. Al parecer, el otro discípulo iba de segundo. Y aquí, ustedes algunos que tienen hijos, otros que son hermanos, me llama mucho la atención la familiaridad. Vea la importancia de un hermano. Yo le dije una vez a Cliff, no sé si él recuerda, cuando a mí me pasa una cosa así, que yo tenga que contar algo así como muy privado, muy íntimo, a la primera persona que le cuento es a mi esposa. Y una de las segundas personas con las que yo comparto es con él. Cuando uno tiene ese nivel de relación, ustedes hagan ese ejercicio. A ver, voy a hacer, Abner, si a ti te pasa algo muy serio, ¿con quién es la primera persona que compartes esas cosas? Con Julie. Yo les puedo hacer la misma pregunta a cada uno de ustedes y ahí ustedes van a saber quién es esa persona tan importante. Me llama la atención cómo Andrés va a buscar a su hermano. Vea lo importante que es el vínculo familiar.
la importancia de ustedes, por ejemplo, ustedes 3 hermanos, de Salomón y Salvatore, de cada uno de los que tienen la fortuna de tener hermanos, vea la importancia de ese vínculo. Andrés fue buscando, no a nadie más, a su hermano, y le dije: Simón, encontramos al que estábamos buscando hace tiempo. Y a mí me pareció eso súper especial. Después otro discípulo le pasó lo mismo y también fue a buscar ¿a quién? A su hermano. El Señor nos quiere mostrar acá por medio de su palabra la importancia de la relación entre los hermanos. Yo creo que hoy en día nosotros debemos evaluar nuestra relación con nuestros hermanos y decir: oye, de verdad, sí. Yo lo he intentado, de verdad. Yo he intentado con mis hermanas compartir este mensaje y me ha sido tan complicado. Son tan racionales, pero yo oro por ellas y todo eso, pero me gustaría tener una relación que compartiéramos una misma fe con ellas. Yo anhelo eso. Es uno de mis anhelos. Y yo quiero hoy invitarlos el día de hoy, a cada uno de ustedes también. Esta palabra también nos dice que tal vez ustedes que están acá, ustedes fueron llamados. Jesús dijo: mire, ¿sabe que tengo un proyecto y ustedes acá están invitados a trabajar conmigo? Pero ustedes tienen que compartirlo con alguien. Y aquí este discípulo fue a buscar a su hermano. Así que yo le pido al Señor Dios que restaure las relaciones entre los hermanos. Bueno, sigamos. Algo muy importante que lo dijo ahorita Abner, en otras palabras, es que nosotros no decidimos estar con Jesús. Él es el que tomó siempre la iniciativa. El Señor decidió que nosotros fuéramos sus discípulos. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que pasó con Pedro. A mí Pedro es un personaje increíble. Me gusta mucho Pedro porque me identifico con Pedro, una persona que dice: Señor, yo nunca te voy a negar, y pasaron 3 veces y te negó. Sí, una persona con muchos defectos, y me identifico con esas personas que son que tienen todos esos problemas. Una persona colérica, una persona que tenía una personalidad increíble. Pablo me pareció una persona más serena. No me identifico con él, me parece que está en otro nivel. Pero Pedro está como no estoy a la altura de Pedro, pero puedo decir que me he equivocado tanto como Pedro y más. Así que Pedro me gusta mucho. Cuando Pedro le dice, el hermano le dice: oye, mi hermano, encontramos al Mesías, el hombre se quedó callado, no dijo nada. Después de eso, en Mateo 4:18, vamos a ver si nos ayudan acá con... Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Después, el siguiente, el 19. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Bueno, este es otro evangelio y relata, pareciera que 2 cosas distintas, pero en realidad todo esto se complementa. Hubo un momento en que el Señor ahora lo invita, le dice: venid en pos de mí. Quiere decir, sígueme. Y eso implica muchas cosas. Hubo un momento que recibí, digamos que una clase en donde habían 2 objetos. Uno era una lupa y el otro era un espejo. Entonces, entonces preguntaba: ¿cuál creen que sea el objeto que deba tomar un seguidor de Cristo? Entonces, algunos contestaban la lupa, para escudriñar la palabra, para buscar bien. Y esta persona decía: bueno, en realidad es el espejo. Porque el Señor dice, en su palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, número 1. Número 2, tome su cruz
Y número 3, ¿quién sabe? Sígame, sígame. Cuando dice niéguese a sí mismo, quiere decir, oiga, yo no puedo estar con una lupa mirando el defecto de los demás, sino que tengo que estar con un espejo viendo si el defecto que tiene aquel lo tengo yo y cómo lo debo cumplir. Seguir su cruz, que es un acto voluntario, eso sí, pero es un acto que debo hacer, quiere decir, tengo que reconocer que mis consecuencias, que las consecuencias de mis actos me han producido, que mis actos han producido consecuencias y debo llegar a esa cruz, tome su cruz y sígame. Y había una imagen, algo que me gustó mucho cuando escuchaba a un predicador en Colombia que decía que existen 2 tipos de cruz: la cruz de las consecuencias, que era la de los 2 ladrones, y la del medio, que es la cruz del propósito. Muchas veces nosotros tenemos que siempre cargar con la cruz de nuestras consecuencias, pero hay una cruz del propósito que es la que está en medio, que es la del Señor Jesús, que es todo el camino. Nosotros tenemos que esa invitación que vemos acá que el Señor a Pedro le hablaron y ahora el Señor se la ratifica y le dice, bueno, sígame. Y no bastando con eso, el Señor en su palabra dice, yo ya sé quién va a creer. Vea, increíble. El Señor dice, mire, yo ya sé quién va a creer. Y el Señor en la palabra dice ahí que lo miró. Y él sabía, yo ya sé quién eres, Pedro. Yo ya sé que tú vas a creer, pero vas a ser una persona icónica. Tal vez no vas a ser el apóstol preferido, pero yo ya sé, yo ya conozco tu corazón. Entonces después ocurre en Lucas 5 la pesca milagrosa. Lucas 5, 10. Vamos al Evangelio de Lucas 5. Y Lucas 5 nos da más detalles, ¿no? Lucas 5 es... los evangelios lucanos son como... Me gusta mucho como relata Lucas porque es como tan preciso. Era como una persona que tenía una perspectiva bien interesante. Bueno, dice, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. ¿Podemos ir uno atrás, el 9? Porque por la pesca que habían hecho, el temor les había apoderado de él y todos los estaban con... vamos a ubicar bien el pasaje. Lucas 5 desde el verso 1 voy a leerlo. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose señalaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. Respondió Simón. Le dijo el maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo se refirió al Señor? Maestro. Voy a hacer un paréntesis acá. Al Señor no le gustaba que le dijeran rabí. Más adelante, si ustedes lo leen en Mateo, el Señor está hablando con los fariseos y le dice, bueno, es que aquí se hacen llamar rabí y todo eso. Cuando Andrés vio al Señor le dijo rabí, pero después ya no le volvió a decir rabí, porque su relación maduró y se dio cuenta que no era que él no buscaba eso. Lo empezó a llamar Señor. Bueno, aquí ya Pedro ya no le decía rabí, sino le decía maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señales a los compañeros que andaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban junto a él. Vea, tercera ocasión. Pedro ahora vio un milagro, ¿no es cierto? Al principio su hermano le dijo: hemos encontrado al Mesías. Segundo, síganme. Y ahora Pedro presencia el poder de Dios. Y una muestra súper pequeña. El Señor después le dice a otro discípulo, le dice: oye, ¿por esto has creído? Después van a ver los cielos abiertos. Pero ahora Pedro reconoce, hay un reconocimiento de arrepentimiento. Dice: yo soy un pecador. Me gusta este proceso de Pedro, porque siento que muchos hemos pasado por algunas de estas etapas. Tal vez nosotros hemos hecho más. Tal vez a nosotros o a alguno de ustedes los ha llamado más de una vez. Tal vez a ustedes les han dado la noticia de que Jesús vive, de que es real, de que Él vino al mundo a salvarnos y que te ama, y nosotros nos hemos quedado callados y que no hemos sido capaces de ir a donde nuestros hermanos y compartir esta noticia de salvación. Tal vez nosotros hemos visto milagros a nuestro alrededor, en donde hemos visto que las redes se llenan de peces, en donde hemos visto la gloria del Señor, y no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y al otro día decimos: no, eso fue casualidad, eso fue el doctor que es muy bueno, eso fue que justo estaba por llegar ese dinero, eso fue. Y nos pasa lo que muchas veces le pasó a Pedro. Después de esto, los invito a que sigan examinando la vida de Pedro, porque aquí no terminó todo. Pedro siguió y tenía una y otra confirmación delante del Señor, pero él empezó a recibir de parte del Señor el Espíritu que le permitió revelar exactamente quién era Jesús. Porque el Señor le dijo: eso a ti no te lo ha dicho carne, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Él llegó a ese punto en donde pudo experimentar el poder del Espíritu Santo. Y bueno, este mensaje digamos que termina un poco acá, porque yo quería simplemente traerles a ustedes la cuestión de esta pregunta. Estoy seguro que si cada uno de ustedes hace este ejercicio, se puede evaluar. Y no es decir: yo solamente estoy en el punto cero, no es eso. Es que ustedes van a tener un punto, van a saber dónde están y cuál es el siguiente paso. Y ahora el Señor quiere que nosotros lo sigamos. Pero no es que sigamos un camino establecido, el que nos digan. Es que el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor está diciendo: vivan como yo. Vea lo que le pasó a este discípulo. Hablaba como Jesús. ¿Cómo le dijo a su hermano? Vengan y vean. Y él sí repitió. Aquí hay una cantidad de cosas. Lo que decía la hermana la vez pasada me pareció precioso. Yo no era como tan partidario de aprenderme la escritura, pero la hermana trajo a mí una revelación y ahora me quiero aprender varios versículos más. Me sé poco, sí, pero hay que ser honesto. Ahora quiero más de Él, pero quiero para servir. Y bueno, aquí voy a hacer un quiebre a la predicación, porque hoy es una fecha muy especial. Y la palabra de Dios es tan linda. Yo quería hacer una mención a las mamitas, ¿no es cierto? Así que yo digo: ay, Señor, pero ¿cómo conecto estos dos mensajes? Bueno, resulta que habían dos barcas, ¿no es cierto? En el barco habían dos barcas. En una estaba Simón, Pedro con su hermano, y en la otra estaba ¿quién? Juan y Santiago. Juan y Santiago eran, ¿sabe cómo los llamaban? ¿Alguien sabe cómo los llamaban a Juan y Santiago? Los hermanos Boanerges. Los hermanos Boanerges, ¿sí? Que significa los hijos del trueno. Los hermanos Boanerges, los hijos del trueno. Les voy a parafrasear qué pasó. Estos hombres trabajaban con el papá, que se llamaba Zebedeo. Zebedeo tenía una esposa que se llamaba Salomé. Cuando apareció el Señor Jesús, revolucionó la casa. El hombre era un empresario pescador, tenía barcas, porque ahí lo dice la palabra, que sus jornaleros, quiere decir que el hombre tenía barcas, y muy seguramente era socio, o Simón Pedro trabajaba para ¿cómo se llama el papá? Lo acaba de decir, Zebedeo, gracias. Abner es mi referencia bibliográfica. Bueno, Zebedeo. Entonces, los hijos del dueño remendaban
redes y los trabajadores como Simón pescaban, algo así. Llegó el Señor Jesús y se fueron con Jesús. Zebedeo se quedó sin Simón Pedro y su hermano, que debió ser buenos trabajadores, sin sus 2 hijos y sin su esposa, porque la escritura muestra que la esposa andaba con Jesús y los discípulos. El hombre se quedó triste, dice la escritura. La escritura dice que en Mateo dice que Zebedeo se quedó muy triste porque se quedó solo, pero se quedó con la pesca milagrosa, porque los barcos eran de él. Todo ese pescado que se quedó, la palabra dice que Pedro se fue y no se llevó nada. Y entonces, ¿quién se quedó con todos los pescados de ese día? Zebedeo, un poco para aliviar un poco el dolor de que se le iban los hijos, los 2 trabajadores y la esposa. Bueno, pero aquí hay algo importante. Vamos a ir a Mateo 20:20, por favor. Los hermanos Boanerges, me gusta ese nombre. Inclusive Alejandra me dijo, oye, pongámosle a nuestros hijos los hermanos Boanerges. Y dijo, uy, no. Los hijos del Mateo 20:20. Vea lo que pasa acá. Aquí vamos a hacer un reconocimiento a las mamitas. A ver, Mateo 20:20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Hasta ahí. Entonces se acercó la madre. ¿A quién se acercó? A Jesús. Yo les dije que la madre, Salomé, se acerca al Señor Jesús con sus hijos y postrándose delante del Señor va a hacer una petición. Pero quiero que leamos el 19. Quiero que leamos el verso 19 de Mateo. Un poquito más atrás, 18. Eh, 16, 17, ya. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, vea lo que estaba pasando en este momento, vea, una situación súper compleja. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vea, aquí el Señor Jesús les dice, mire, ¿sabe qué? Vamos para Jerusalén, pero allá me van a escarnecer, me van a crucificar. Un asunto súper grave, súper delicado. Y la mamá dice, ay, Señor Jesús, un momento, disculpe, es que tengo que hacer una petición. En ese momento tan importante, en donde el Señor Jesús estaba relatando lo que iba a pasar, la mamá interrumpe. ¿Alguna mamá ha interrumpido en algún momento? Ah, espere, que tengo que decirle algo. Mire, vengo con mis 2 hijos. Y ahora, ¿cuál es la petición? En el 21, por favor. Y le dijo, ¿qué le dijo la madre? Señor Jesús, antes de eso yo me imagino que le dijo, ¡ay, Señor Jesús! Y su mamita ya sabe todo lo que le va a pasar, pobrecita su mamita. Y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada que ver, ¿cierto? El Señor Jesús estaba diciendo, a ver, me van a crucificar, me van a escarnecer, y la señora viene aquí a interrumpirme para que nombre de gerente y subgerente a sus 2 hijitos. A ver, señora, mire, estuve viendo un TED de una neurocirujana y neurooncóloga que se llama Sonia Mejía. Lo pueden buscar ahí en YouTube. Voy a decir casi lo mismo que ella dijo, así que abro comillas porque son cosas de ella. Sonia Mejía dice que esta mujer es neurocirujana y dice, mire, las mamás, cuando yo me hice mamá, se activó un chip en mí diferente. Y explicaba científicamente eso. Cuando yo escucho el relato de esta mujer, me acordé de Génesis. Génesis, cuando la mujer es creada, es llamada varona. Su nombre es varona. Hasta Génesis 3, cuando es llamada Eva, madre de las criaturas vivientes. Entonces, lo que nos está diciendo Génesis es que en el principio la mujer es concebida como una mujer, pero en el momento que adquiere la cualidad de madre, su nombre cambió.
dejó de llamarse varona y se empezó a llamar Eva. No fue que Eva fue creada al principio, ustedes lo pueden leer en Génesis 2 está esa mención, Génesis 2:23, si lo quieren consultar, no es necesario que lo proyectemos, pero lo pueden buscar, es llamada varona, pero solamente cuando Adán dice Eva, la madre de los seres vivientes, le dio una cualidad, le cambió el nombre, también hubo un cambio de nombre porque también. Entonces, Sonia Mejía dice, mire, cuando yo me hice madre, se me activó un chip, me volví instinto y mi cerebro como que se redujo. Entonces ella empezó a analizar bien y dijo, no, en realidad no se redujo, en realidad es que mi cerebro cambió. Y decía, mire, lo que pasa es que todos los cambios en las personas son a partir de las hormonas. Hay una hormona que se llama la oxitocina. La oxitocina se produce en una glándula que está por detrás de los ojos, en una zona preóptica, y entonces la oxitocina trabaja en el óvulo frontal de la madre y empieza a generar algunos cambios. Uno de los primeros cambios que genera es que hace que el olor del bebé genera el mismo efecto que el circuito de recompensa y placer que generan las adicciones en las personas. Entonces las mamás se vuelven adictas al olor del bebé. Y cuando no sienten el olor del bebé, empiezan a sufrir el síntoma de abstinencia. ¿Dónde está mi bebé? Necesito oler mi bebé, porque eso les da les empieza a generar alimentar su círculo de recompensa y placer. Número 2, en el óvulo frontal se desarrolla la habilidad para resolver problemas. Son unas máquinas las mamás para resolver problemas. Alejandra me dijo, yo lo hago. Ella coge cualquier cosa. ¿No tiene ropa en el niño? No. La vez pasada tenía que llevar una almohada al colegio, cogió una camisa, le puso cosas adentro, la cosió con hilo, tome la almohada para el niño. El papá, yo no, voy a ir a Casa Ideas, compro una almohadita, no, diferentísimo. Una habilidad sobrenatural para resolver problemas. En el óvulo lateral, en los temporales laterales, genera dos cosas. Un desarrollo en la parte auditiva que son capaces de distinguir entre más de 20 niños si su hijo es el que está llorando. Y no solamente con eso, es capaz de distinguir por qué llora. Si está llorando porque se ensució en el pañal, porque tiene hambre o porque está extrañando a la mamá. Además de eso, desarrolla una cualidad en su capacidad visual, para distinguir si en el rostro del bebé, con solo mirarlo, dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Dime la verdad. Yo sé que no me estás diciendo todo. Increíble. En el hipotálamo han desarrollado, su materia gris se redujo y eso hace que las neuronas estén más cerca, entonces sus conexiones neuronales son mucho más rápidas, un cerebro con doble turbo, funcionan mucho mejor. Pero aparte de eso, su memoria aumenta. Ella, para algunas cosas, ¿no? Tiene una memoria a largo plazo y, por ejemplo, Alejandra, pues mi esposa, la que tengo, porque yo sí vi el cambio en ella. Cuando ella se casó, hay muchas personas que le dicen, no, es que mi esposa, y dice, no, y después le dicen, no, la mamá de mis hijos. Porque sí, efectivamente hay un cambio en la mujer. Y esto es científicamente, la palabra también lo menciona, pero es un cambio para bien. Pero yo le digo, ella me dice, mi amor, ¿te acuerdas de este día cuando no sé qué, que el niño dijo que no sé qué y ese día estaba vestido tal? Y yo, no me acuerdo de nada. Ay, pero es que tú nunca te acuerdas de nada. Yo, bueno, y me siento súper mal porque no me acuerdo de nada. Pero aparte de eso, pierden algo que se llama la memoria objetiva. Entonces ellas recuerdan cómo se sintieron ese día, no cómo fue la verdad. Y la memoria de ellas ahora es la memoria, ya perdieron la memoria objetiva. Ay, ¿te acuerdas ese día que estaba ahí? Oye, pero si no fue así. No, pero fue así. Sí, fue así entonces. Entonces la mamá pierde la memoria objetiva. Y eso tiene una razón de ser. Todo eso tiene una razón de ser. Porque gracias a Dios, el Señor las creó así, con esa capacidad. Para que por lo menos hubiera una sola persona que así uno como hijo la haya embarrado 1000 veces, se acuerden siempre de las cosas buenas. Una persona que aún a mis 43 años y en medio de todas mis embarradas, crea en mí. Esa es la mamá. Una persona que aún en medio de algo tan crucial como lo que estaba pasando en ese momento, interrumpe y dice, Señor Jesús, ¿será que usted puede poner a mis dos hijos, uno a la diestra y el otro a la derecha?
Y yo le doy gracias. Y el Señor Jesús hizo eso. Llamó a Salomé y le dijo, venga Salomé, eso que tú estás haciendo, yo te creé así. Yo creé así a todas las mamás. Yo creé a las mamás con esa capacidad. Eso que tú te acuerdes de las cosas que, ay, que me hizo esto y en realidad fue otra cosa totalmente distinta, pero siempre para proteger a mí. Que a mis 45 años y todavía haciendo todas las embarradas, pero mi mamá me ve como un buen hombre. Vea, si hay una persona en este mundo que se le haya olvidado todo lo malo que yo he hecho, es mi mamá. Esa mujer puede decir, nunca va a decir nada malo de mí, y siendo que no fue así. A veces me avergüenzo porque ella le dice a las demás personas, ay, es que mi hijo hacía eso, y yo decía, ¿en serio? Eso es mentira, pero bueno, le está diciendo a mi mamá. Bueno, entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Vea, el Señor Jesús le hizo un regalo a las mamás, y este es el regalo que yo quería traerles a ustedes. Sigamos con lo que dice el Señor Jesús en la palabra. Entonces Jesús respondió, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Seguimos en el 23. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi diestra y a mi derecha no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, claro. Oye, su mamá viene aquí, ustedes. Bueno, entonces Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? 26. Mas entre vosotros no cesará así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Mire, este fue el regalo que Dios le dio a Salomé en ese momento, y es el regalo que Dios les quiere dar a cada una de ustedes, mamitas, y es el siguiente. El Señor les dijo, mire Salomé, ¿usted realmente quiere que sus hijos estén en los primeros lugares? ¿Usted realmente quiere que sus hijos sean los gerentes? ¿Usted realmente quiere que sus hijos estén a la diestra y a la izquierda del Padre? ¿Sabe qué tiene que hacer? Enséñeles a servir y que no sean servidos. Usted los puede consentir todos los que quieran, pero enséñeles que ellos no vinieron al mundo a que los sirvan, sino que como el Hijo del Hombre vinieron a servir. Enséñeles que también pueden preparar el desayuno, que también pueden lavar la ropa, que también pueden tener una atención en la casa. Ustedes les pueden dar muchas cosas, mamitas, pero si ustedes realmente quieren que sus hijos estén a la diestra y a la izquierda, el Señor les está diciendo, enséñeles a servir, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a ser siervo. Yo creo que este es el regalo más grande porque ¿cuál es el anhelo de las mamitas? Que los hijos estén bien, que los hijos lleguen a lugares importantes, que sean felices. Y el Señor le dijo, Salomé, ya ok, me interrumpiste, yo te creé así, yo te entiendo, bueno, no importa que esto era importante, pero bueno, usted viene aquí que quiere que sus hijos estén ahí, yo le voy a dar el secreto. El secreto es que usted enseña a sus hijos a que tienen que servir y que no tienen que esperar que les sirvan. Y esa actitud, porque el Señor dijo, porque los últimos serán los primeros. Y así como vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que yo les quiero dar una honra a las mamitas de verdad por todas esas cosas, por todas esas interrupciones que hacen por nosotros, porque pasan por encima de muchas cosas, no les importa el horario, no les importa nada si están sus hijos de por medio, no les importan los protocolos, no les importa el sentido común, no les importa nada, porque ellas traen un chip diferente al de nosotros. Le doy gracias al Señor porque si ellas no hubieran tenido esa agudeza. En las noches Cliff decía que él se despertaba en las noches, pero estoy seguro que Cintia era el que decía Cliff, el niño. Porque Alejandra duerme, pero duerme en alerta. Se puede caer una piedra y ella no se despierta. Salvatore hace, el niño, Salvatore, algo le pasó. ¿Ah? No, increíble. Gracias por eso, porque por eso nos cuidaron. Gracias a las mamitas y hoy le doy muchas gracias al Señor porque las creó de esa manera y gracias porque el Señor nos permite
también nos da una orientación de cómo criar a nuestros hijos y cuál es el regalo más grande para una mamá, es que sus hijos estén bien. Yo le preguntaba a mi mamita, mamá, su merced, en un momento de mi vida que yo sentía que le podía dar cosas materiales a mi mamá, mamá, pida lo que quiera. Y me dijo, mijo, ¿sabe qué yo quiero? Yo quiero que ustedes estén bien. Y yo decía, pero ¿cómo la felicidad de una persona puede estar en función de otra? Y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Así que el Señor las bendiga y le doy muchas gracias al Señor por este tiempo y bendigo a cada una de las mamitas que están acá.